Bienvenido, bienvenida a Light to Mind, el lugar donde hablamos sobre misterio, desarrollo humano, conspiración y otros muchos temas relacionados con el misterio. El título del programa de hoy se llama El miedo como arma de control masivo. No es un misterio que desde hace ya mucho tiempo los poderes ocultos en el mundo utilizan el miedo para doblegar la voluntad humana. Nos utilizan esa parte más profunda de nosotros, que es común a toda la humanidad, que es el miedo. El miedo es algo natural, pero ha sido transgiversado y manipulado hasta extremos en los que consiguen que vivamos en un estado de terror continuo. El miedo siempre fue real porque es una herramienta que nos sirve tanto a nosotros como al resto de los seres vivos del planeta para protegernos de diferentes peligros. Es una herramienta que nos alerta cuando algo pone en peligro nuestra integridad, nuestra vida. Estas élites oscuras, siendo muy conocedores de esta información, han usado desde los albores de la humanidad esta herramienta y con los siglos ha sido perfeccionada hasta el punto en el que nos encontramos en este momento. Si analizamos la historia de la humanidad, podemos ver que al inicio el ser humano tenía miedo a situaciones reales, como puede ser un ataque inminente de algo que nos pone en peligro. Ya podría ser cuando estábamos en las cavernas un animal que viene a atacar nuestro lugar, que viene a devorarnos. Podía ser un miedo por un fuego descontrolado y a través del cual teníamos que huir. Eran elementos reales, eran cosas que nos provocaba ese miedo físico y que realmente nuestra integridad estaba en peligro. Conforme van pasando los siglos, podemos ver que esos miedos se han ido transgiversando de enorme manera, hasta el punto que en los días de hoy los miedos que la mayoría de las personas tenemos no son reales. Vivimos en un estado de ansiedad y de pánico ante situaciones que simplemente están en nuestra cabeza y la mayoría de las veces no son reales. Esa es la maestría que han conseguido con la manipulación del miedo. Es decir, han conseguido que la mayor parte del planeta tenga miedo a situaciones que realmente no existen y que vivamos en un estado de ansiedad continuo a través del cual somos más fáciles de controlar, somos más fáciles de manipular y somos mejores para llevar a cabo sus planes. No los nuestros, sus planes. Podemos ver en días de hoy que esto ha sido llevado a un extremo en el que ya tenemos miedo hasta de las personas que tenemos más cerca, porque pueden tener un bichito que nos puede matar. Esto ha sido llevado a tal extremo en el que nos obligan a estar confinados en nuestros lugares, en nuestros hogares, sin poder salir. El miedo es tanto que ya desconfiamos de nuestros vecinos, de nuestros familiares, porque no sabemos quién puede estar afectado por ese bichito. Y eso nos ha hecho llegar aún más a un extremo de pánico, aún más a un extremo de miedo. Pero volvemos a lo mismo. Esos miedos, la mayoría de ellos no son reales. No quiero decir con esto que el bichito no sea real, lo es y tiene unos efectos reales. Pero se está llevando una manipulación tan grande, a tan gran escala, en la que los números que nos muestran, en el que las noticias que nos muestran son tan aumentadas, tan transgiversadas y tan manipuladas, que lo único que vemos después de mirar entre bastidores es que están hechos esos números para provocarnos aún más miedo, para mantenernos aún más en ese estado en el que somos fáciles de controlar. En otras esferas podemos entender
que ese miedo genera una energía que alimenta determinadas situaciones, alimenta a algunas entidades oscuras y les da fuerza. No solo el hecho de poder controlarnos, sino que también les crea una especie de alimento a través del cual ganan poder y tienen más capacidad de interferir en nuestro mundo material. Quiero dejar muy claro que, a pesar de que los tiempos que estamos viviendo son duros, tenemos que buscar nuestra mejor manera, y esto es un camino que es individual para cada persona, no hay recetas maestras que sirvan para todos. Es importante hacer hincapié en qué tipo de miedo estamos viviendo cada uno de nosotros y hacer lo posible para superarlo y liberarnos de él, porque es una de las maneras en las que más podemos debilitar estos ataques que estamos sufriendo. Hemos pasado a una guerra mundial en la que las armas ya no son balas, ya no son misiles, sino que es información manipulada, es el miedo propiamente usado como un arma. Y es mucho más peligroso y afecta mucho más que cualquier arma de destrucción masiva. El miedo es transversal a toda la humanidad y, como he dicho ya varias veces en este día de hoy, nos afecta a todos, pero tenemos que analizar si ese miedo realmente existe en nuestro entorno, si es algo real o solo está dentro de nuestra cabeza. Ese sería el primer punto a tener en cuenta. Si yo no tengo nada para comer hoy y no puedo alimentar a mi familia y mi supervivencia va en ello, ahí es un miedo real. Si yo estoy teniendo miedo porque el político de turno va a hacer esto o aquello, o la noticia sale en tal canal o en otro canal, está diciendo esto o aquello, ahí voy a poder ver que ese miedo que me está entrando no es real. Es un miedo inculcado, es un miedo forzado a que yo lo tenga. Entonces, ese es el primer punto importante a tener en cuenta, analizar si el miedo que estamos teniendo es real para nuestra supervivencia o no. Si no es así, intentar distanciaros de ese miedo, analizarlo fríamente, ponerlo en cuarentena, realmente, eso es lo que tenéis que poner en ese estado, el miedo. Tenéis que distanciaros de él para así poder verlo en perspectiva y a partir de ahí empezar a trabajarlo para vencerlo. Si analizamos este miedo y vemos que no es real, que realmente mi supervivencia inmediata no está en peligro, es el momento de empezar a trabajar ese miedo y superarlo. Vuelvo a decir que es la mejor manera que tenemos, la mejor herramienta que podemos usar contra toda esta oscuridad, aparte de nuestra espiritualidad, aparte de nuestra fe. Es importante acabar con esos miedos, vencerlos, superarlos, porque así no seremos tan fáciles de controlar ni de manipular. No quiero hacer más largo el programa de hoy y dejo esta invitación a todos los que estén oyendo este audio a que por favor analicéis si vuestro miedo es real y si no lo es, si no es algo que ponga en peligro vuestras vidas inmediatamente o en poco tiempo, por favor analizarlo y hacer todo lo que podáis para distanciaros de él y superarlo. Con esto me despido por el día de hoy. Hablamos en el próximo programa. Un abrazo. Chao.